El texto que para el mensaje de hoy, como todos sabemos, pues se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 3 y los versículos del 1 al 21. Y con ello seguimos con esta serie de mensajes que estamos teniendo sobre diferentes encuentros que ha tenido diferentes personas a lo largo de los Evangelios con el Señor Jesucristo. Y estaba pensando en este encuentro tan singular de Nicodemo con Jesús. Este encuentro con el Señor es el más importante y el más trascendental, porque en él se abre la puerta al único acceso para poder recibir perdón, para poder recibir salvación y comunión con el Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en este pasaje, en Juan capítulo 3, y vamos a leer inicialmente los versículos del 14 al 18. ¿Vale? Tenemos este texto, el Evangelio según San Juan, capítulo 3 y versículo del 14 al 18. Y dice así la palabra del Señor. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí esta porción de las Escrituras. Iremos meditando un poco a lo largo de este texto. El encuentro por excelencia con Dios. El encuentro por excelencia es un alma en la cual pues, se encuentra arrodillada a los pies de la cruz. No puede haber otro encuentro con Jesús aceptable a Dios si no has tenido este primer encuentro con Dios para pasar de muerte a vida. De hecho, es una realidad incuestionable. Y hoy vamos a estar meditando y considerando esta preciosa historia de la Biblia, que nos habla de ese encuentro de Nicodemo con Jesús en la intimidad. Y yendo a Jesús, escuchó de la mismísima boca de Dios el Evangelio de salvación, el Evangelio de perdón. Todo ello exclusivamente a través de la persona del Señor Jesucristo. El mayor regalo que un hombre o una mujer, niño, joven, anciano, puede escuchar en su vida, y el mayor regalo que puede aceptar de parte de Dios. Así que el título de este sermón lo he denominado Jesús y Nicodemo, una conversación con repercusiones eternas. Y a la luz de lo que estamos considerando, el tema que vamos a ver es la mayor y más urgente necesidad del alma. La mayor y más urgente necesidad de nuestras almas. ¿Cuál es eso? Es necesario nacer de nuevo. Aquí, por lo que veo, pues creo que todos somos creyentes. Pero qué bueno es de nuevo escuchar el Evangelio para la salvación. Es un mensaje evangelístico el que voy a traer, pero es un mensaje que nos llena de gozo aquello que hemos pasado de muerte a vida. Así que deleítate en lo que el Señor ha venido a hacer. Así que vamos al texto, y lo primero que nos aborda y podemos ver en esta santa conversación con referencia a la eficacia del Evangelio es que, notemos, que la salvación no viene de ningún otro lugar que no sea Cristo, he apuntado aquí, y por tanto la salvación tampoco viene de la religión. Esto concretamente vamos a estar considerándolo en los versículos 1 y 2. Primera consideración: la salvación no viene de la religión. La salvación viene solamente de un lugar, que es Cristo.
De hecho, lo dice el pasaje y empezamos a leer en el versículo número 1 y nos dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. La salvación únicamente, exclusivamente, viene de la persona y obra en la cruz del Señor Jesucristo. De hecho, el Señor se lo dijo a Nicodemo en este pasaje. Nicodemo, escucha atentamente. Abre bien tus oídos. De cierto te digo, estate bien atento. Te es necesario nacer de nuevo. Esto hablaremos en un momentito, ¿vale? Pero ahora quisiera centrarme en el versículo 1 y notemos que cuánto nos puede hablar la palabra de Dios, cuánto nos puede hablar este versículo en que aparentemente no nos dice nada más que era un hombre que era fariseo, principal de los sacerdotes, principal de los judíos. Pero ¿cuánto podemos aprender de las Escrituras? Estaba meditando un poquito en este texto y lo primero que me resaltó de él, es que el texto pone toda su atención en una persona con Jesús. Pensando un poquito en esto, ¿no? Hermanos, qué importante y primordial es lo individual, lo íntimo, lo personal, lo secreto con Dios. Tanto en la salvación como en la vida cristiana. El Señor trata a cada una de las almas de forma individual. De hecho, el hermano Miguel nos predicó la semana pasada, ¿verdad? Hablándonos de la vida del rey Saúl. Cómo al final él era responsable delante de Dios en el trato individual entre el hombre y el Altísimo. Y es algo en el cual vemos que es un patrón que se va manifestando a lo largo de todas las Sagradas Escrituras. Sí que es cierto que el Señor atendía a las multitudes, tenía misericordia, se acercaba a las multitudes a predicarles el Evangelio, pero luego en definitiva era la mujer samaritana con el Señor, era el endemoniado gadareno con el Señor, era la mujer que tocó el manto con el Señor, Jairo, y un sinfín de etcéteras que podemos traer. Incluso, acordáis, hermanos, en la cruz, con los dos malhechores, el trato personal a los dos, tanto uno como al otro, y diciéndole al que se arrepintió y le pidió que se acordara de él cuando viniese en su reino. Jesús le dijo a él, no se lo dijo al otro, ni a los sacerdotes, ni a los romanos, ni a nadie de la multitud que estaban pasando por la cruz diciéndole y riéndose de él. De cierto te digo a ti estarás hoy conmigo en el paraíso. El trato personal individual. Y aquí en la Escritura se centra sencillamente en un hombre que se llama Nicodemo. Ahora bien, estaba ambientando un poquito en este texto y ¿quién era este hombre? De repente aparece en la Escritura sin más preámbulo, como en muchas ocasiones. Pero no solamente eso, sino también ¿qué era este hombre? Nos preguntamos qué hacía, de dónde venía Nicodemo, cuál era su estatus social con referencia en su contexto y en su ámbito judío. Y lo que más nos importa, hermanos, ¿qué estaba pasando en su corazón con esta conversación santa con el Señor? ¿Qué estaba sucediendo en la vida de este hombre? ¿Qué se vislumbraba? Veamos lo que dice el texto de él, y la Escritura dice de Nicodemo en el versículo número 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Nicodemo era parte de ese grupo denominado los fariseos. O sea que aquí ya podemos afirmar contundentemente que el contexto de la vida de Nicodemo era una vida de religión. Nicodemo era un hombre profundamente religioso, arraigado a la religión de su pueblo Israel, a la religión y a la fe de sus padres, el Dios de Abraham, Isaac, Jacob, las Escrituras, la Torá, la religión de los padres, el Talmud, el templo, todo lo que conllevaba el ámbito judío de la religiosidad. Era un fariseo. Puse una nota para todos lo sabemos, pero quiero leerla. Una pequeña nota de quiénes eran los fariseos.
Los fariseos eran una secta religiosa muy influyente dentro del judaísmo en la época de Cristo y de la Iglesia primitiva. Se les conocía por su énfasis en la piedad personal, por aceptar la tradición oral, además de la ley escrita, y por enseñar que todos los judíos debían observar las más de 600 leyes de la Torá, incluidos los rituales relativos a la purificación ceremonial. De hecho, este grupo se ocasionó y se creó 200 años antes del Señor Jesucristo. ¿Os acordáis? Con el sacrificio que hizo Antíoco Epífanes el sirio, uno de los generales de Alejandro Magno, de la línea de los 4 generales que se dividió el imperio griego. Antíoco Epífanes sacrificó una cerda en el templo. De ahí se ocasionó una revuelta de que cómo es posible tal abominación, y de ahí surgieron inicialmente hombres celosos de la ley de Dios. Era bueno en su inicio. Luego tenemos la revuelta de los macabeos, se consolida. Luego la dinastía asmonea viene en Roma, tiempos del Señor Jesucristo. Llegan y el Señor les dice: sois sepulcros blanqueados. Se habían corrompido totalmente del inicio del motivo por el cual se formaron estos grupos de celosos de la ley de Dios. Pues Nicodemo era uno de los fariseos. También la Escritura nos dice que Nicodemo era también un principal de los judíos. Era un hombre que era reconocido entre su pueblo y posiblemente era parte y miembro del Sanedrín. Posiblemente. Un hombre que se tenía en cuenta con gran consideración e influencia, y dentro de ser fariseo, pues tenía una posición preeminente. Resumiendo, era un hombre que en cuanto a la fe debía tenerlo, fe y vida delante de Dios, debía tenerlo todo muy claro. Muy claro. Y estaba viendo un poquito este cuadro, esta escena, y qué podíamos ver en ese perfil de este hombre, que se refiere aquí, en el capítulo 3. Nicodemo, que si este hombre, si la religión pudiera salvar a alguien, este hombre estaba en la primera fila para ser salvo. Nicodemo no necesitaría nada de nadie, tenía fe en Dios, su posición, prestigio. Nicodemo podía decir que lo tenía todo correcto en la vida, todo bien estructurado, una vida plena. No tenía por qué turbarse, ni inquietarse. No tendría ni siquiera por qué preocuparse de todo lo que estaba sucediendo con ese tal Jesús de Nazaret, que dicen que es un maestro que ha venido de tierra de Galilea, de Nazaret, Galilea. Sin embargo, vemos que a la luz de todo esto, su estado espiritual pues no era correcto delante de Dios, porque no tenía a Jesús como su Salvador. Y por lo tanto, estaba aún condenado en sus delitos y pecados. Esta es la realidad de Nicodemo, esta es la realidad de todos aquellos que están confiando en la religión y en todo lo que tiene que ver que no está Cristo como Señor. Nicodemo entre ellos. Y realmente, hermanos, esta es la realidad. La religión, la religiosidad, el formalismo, el legalismo o cualquier otra cosa inventada no puede suplir la necesidad del alma para salvación y perdón de pecados. ¿Por qué? Porque esto solo compete a Dios y a nadie más. Solo compete a Dios por medio del Señor Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y es que la religión, sea cual fuere, lo que ofrece es una salvación sin Cristo que no existe. No existe. He puesto una relación, sea musulmana, católica, budista, testigos de Jehová, mormones, adventistas, ateísmo, agnósticos, propias ideas filosóficas y pensamientos humanos y opiniones personales. Todos son religiones, incluso el ateísmo también. Y hermanos, mucha atención a lo que voy a decir ahora. Tampoco la Iglesia evangélica salva. Tampoco.
Ya puedes asistir a los cultos, que está bien, que asista a los cultos de una iglesia evangélica que predica la palabra de Dios. Ya puedas leer las Escrituras, que está bien, porque en las Escrituras está el mensaje de salvación. Ya puedas intentar comportarte conforme a los patrones que el Señor moralmente le agrada, está bien, dentro de la iglesia. Ya puedes añadir un montón de cosas y de cosas y de cosas. Yo que soy evangélico y voy a la iglesia evangélica y por eso soy salvo. Hermanos, la religión no salva, tampoco la iglesia evangélica. Quien salva es la persona y obra del Señor Jesucristo en la cruz. Incluso, hermanos, no te salva ni siquiera la confesión del penitente, que se suele decir. El aceptar a Cristo, esa oración no es la que te salva. Quien te salva es la obra consumada en la cruz. Y quien te salva es haberte arrepentido y haber pedido a Dios perdón para salvación. Eso es lo que te salva y no la iglesia. Tu posición no te salva, seas noble, rico, plebeyo, tengas todo tipo de recursos, reconocido o no, delante de los hombres. Hermanos, nadie va a estar en el cielo por su posición. El cielo va a estar lleno de pecadores arrepentidos que han confesado para salvación a la persona del Señor Jesucristo. Ahí es las almas que vamos a estar en el cielo. Multitud, pero nadie porque sea tal o sea cual, o deje de serlo. Uno de los grandes cánceres que impide la salvación, las obras. Tu obrar no te salva, es que yo hago esto, es que yo hago aquello, dejo de hacerlo, o mira cuántas cosas buenas puedo hacer en mi vida y me estoy ganando la salvación. Hagas lo que hagas fuera de Cristo, solo hay una sentencia. Estás condenado toda la eternidad en el infierno. La Madre Teresa de Calcuta, una mujer excepcional, hablando de su buen hacer. Si esa persona no murió, si esa persona murió y no tenía a Cristo como su Salvador, está ahora en el Hades, esperando la condenación del infierno. La Madre Teresa de Calcuta, las buenas obras no te salvan, no nos dejemos engañar, no nos dejemos engañar. Puedes decir, pero si yo doy mi vida en bien de los demás, eso es basura. Basura. Si no tienes a Cristo, ¿cómo lo ve el Señor? ¿Lo acordáis? En un texto que nos dice la Escritura, no recuerdo dónde está ahora ese pasaje, que dice que son trapos de inmundicia, las buenas obras sin Cristo. Hermanos, escucha bien lo que voy a decirte como viene escrito para que no se quede en el tintero. Nicodemo era religioso, Nicodemo tenía buena posición, Nicodemo era buena persona, pero Nicodemo no era salvo en ese momento. No era salvo. Hagas lo que hagas, tengas lo que tengas, sea lo que seas, no recibirás salvación ni perdón. Nicodemo tampoco. Entonces, seguimos. ¿Y qué hace este hombre? ¿Qué hace ahora Nicodemo? ¿Qué hace ahora Nicodemo? Bien, este hombre toma la decisión más importante y más trascendental de su vida, que cambiará por completo su corazón, cambiará su alma, su vida y su destino eterno. Va al encuentro de Jesús. Y el versículo 2 nos lo dice de la siguiente manera, solamente el inicio. Este vino a Jesús de noche. Este vino a Jesús de noche. Y nos preguntamos, yo estaba pensando un poquito también, ¿por qué Nicodemo puede? Y subraya este puede. ¿Por qué Nicodemo puede y va al encuentro de Jesús? Hermanos, en la Escritura hay tres realidades bíblicas incuestionables en cuanto a la salvación. La primera es que Dios vino primero en buscar al pecador. No fue primero el pecador a buscar a Dios. La segunda es que Dios vino para dar perdón y salvación, no para condenarle. Y la tercera es que en la salvación, esto es importante,
No hay un ápice de intervención humana. No hay un ápice de intervención humana. Hablando de lo que estamos refiriéndonos a la efectividad de la salvación. No hay un ápice de intervención humana. Porque la salvación del alma, hermanos, estamos de acuerdo, solo pertenece a Dios, ¿verdad? No pertenece al hombre la salvación de nuestra alma. Luego hablaremos un poquito más adelante. No nos alarmemos. No pertenece al hombre, sino solo a Dios. ¿Por qué Nicodemo va al encuentro de Jesús? Bueno, porque Jesús vino primero. Si Jesús se hubiese quedado en el trono a la diestra del Padre, en la presencia del Señor, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, y Dios Padre no hubiera dicho a su Hijo, ve a buscar al hombre perdido en pecado. Si el Espíritu Santo no hubiera venido a nuestros corazones, a los corazones de todas las personas que al final van a ser salvas, y abre los ojos de su entendimiento, no podían ser salvos. Y si Jesús no hubiera ido a la cruz del Calvario, estaría en la misma situación que al principio del pasaje como Nicodemo, intentando ganarse la salvación con su religión. Pero realmente es con Cristo la salvación. ¿Por qué? Porque Él vino primero a buscarnos. ¿Por qué Nicodemo va al encuentro de Jesús? Bueno, porque Nicodemo necesitaba a Jesús para ser salvo. Y Nicodemo se da cuenta de esta realidad. Esta realidad que ni la religión, ni ninguna otra, cualquier cosa que puedes inventarte, o que el hombre pueda inventar, suple el único camino para la salvación, que es Cristo. La única salvación está en el Señor. Pues si no fuera así, hermanos, ni Nicodemo, ni tú, ni yo, ni ningún otro hombre, desde el principio de la caída hasta el final de los tiempos, hubiéramos podido ir a buscar al Señor. Porque es el Señor quien toca primero el corazón. Es el Señor que toca primero el corazón. Pero gloria a Dios que Jesús vino a salvar a los pecadores, como dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Y entre ellos el Nicodemo, entre ellos tú también, y entre ellos también cada uno de los que hemos recibido a Cristo. Y esto nos lleva a lo siguiente en el texto, la segunda consideración. La salvación viene por fe, por supuesto, ¿no? Romanos 1:17, mas el justo por la fe vivirá. Y constantemente a lo largo de las Escrituras, la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Es un eje fundamental de la salvación. Pero, al tanto, no viene de una fe hecha a medida por el hombre. O una fe por interés o por conveniencia. La segunda consideración que vemos en el texto es que la salvación no viene de una fe como yo quiero que sea esa fe. Hecha a medida. Y esto es algo muy importante y me gustaría leerlo literalmente. Y requiero, por favor, toda vuestra atención. Insisto, creemos que todos somos creyentes, pero qué bueno es poder escuchar el Evangelio de nuevo. Leo literalmente: la salvación del alma y el perdón de pecados no viene realizada ni es efectiva por tener una fe hecha a medida, aunque sea una fe en Dios. ¿Cuántos y cuántas personas oímos por ahí, o por aquí, en las iglesias locales? No, es que yo creo en Dios. Y van a estar condenadas en el infierno. ¿Cuántos y cuántos dicen que creen en Dios y van a estar condenados al infierno? Y hermanos, incluso profesando y manifestando una fe sincera en Dios. Una fe sincera en Dios, pero aunque sea una fe sincera en Dios, si no está Cristo, esa fe sincera, no era sincero Nicodemo en su religiosidad, sin embargo no era salvo. Esa fe sincera que Nicodemo creía en Dios, esa fe sincera no llevaría a la salvación. Solo es depositando nuestra confianza en el Señor Jesús. De hecho, me vino a la mente aquel versículo en Mateo 7:21, ¿no? Ya lo tengo apuntado, en el cual nos dice el Señor en el Sermón del Monte:
no todo aquel que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. No muchos me dirán, hicimos milagros, sanidades, etcétera, etcétera. Y el Señor dice, nunca os conocí, hacedores de maldad. Nunca os conocí, hacedores de maldad. Pues vamos a Nicodemo y continuamos con el texto. Seguimos en el versículo 2 y vamos a leerlo entero ahora. ¿Vale? Dice, este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Ahora, hermanos, notemos la secuencia de lo que sucede en esta sublime conversación. ¿Qué es lo primero que hace Nicodemo? Dice, vemos que le declara qué es el Señor Jesucristo. Le dice maestro, le dice rabí. ¿Es correcto? ¿Está bien? ¿No? Es cierto. También le dice y le declara su procedencia. Procede de Dios. Reconoce que viene del Dios Altísimo. ¿Correcto? ¿Vale? Y le declara y reconoce su poder en sus obras. Hacía señales que no podía hacer si no venían de parte de Dios. ¿Nicodemo creía en Dios? Sí. ¿Nicodemo en su religiosidad conocía a Dios? También. ¿Nicodemo reconocía la procedencia de Cristo? También. ¿Y Nicodemo reconocía el poder de Jesús? También. No cabe la menor duda. Ahora bien, con esta acción y declaración de Nicodemo delante de Jesús, decidme, ¿Nicodemo era salvo? Creía totalmente en Dios. Creía en el Dios de sus padres, en el Dios verdadero de Abraham, de Isaac, de Jacob. Reconocía que venía del Altísimo. Reconocía que lo que obraba Jesús era lo correcto, o sea, era del poder de Dios manifestado. Si ahí se hubiese quedado Nicodemo, ahí, ¿era salvo? No se menciona en ningún momento arrepentimiento, fe, confesión de pecado, no. Ya. Son ingredientes imprescindibles para pasar de muerte a vida. Nuestra condición, de ninguna de las maneras, Nicodemo, para ser salvo, necesitaba un encuentro personal con Cristo. Necesitaba nacer de nuevo. Y es que es curioso, ¿no? Porque después de decirle todas estas cosas al Señor, que son buenas, el Señor va al grano. El Señor va al punto neurálgico del problema del corazón del hombre, es su pecado. No le dice nada más. Automáticamente le dice, Nicodemo, te es necesario nacer de nuevo. Pero, Señor, ¿no has escuchado lo que te he dicho? Y va y le dice, Nicodemo, el que no naciere del Espíritu no puede ver el reino de los cielos. No puede ver el reino de los cielos. Y aquí, esto nos lleva a la última consideración de esta tremenda conversación entre Dios y un hombre. Vemos que en ese encuentro personal con Cristo se debe aceptar la salvación como Dios lo ha establecido. Tercera consideración, la salvación no es como la ha ideado el hombre. Las formas que el hombre tiene para, creyendo en Dios, querer ser salvo. No es la religión, no es la fe hecha a medida en mi corazón. Y ahora yo me invento un montón de cosas a lo largo de la historia para que el Señor me acepte. Y de ahí están las religiones, tantas que hay, y tanta confusión, incluso dentro de la iglesia evangélica, en el cual muchas veces, no aquí, gracias a Dios, no se predica el evangelio del arrepentimiento, sino que se explica un evangelio social, un evangelio de la prosperidad, un evangelio que todo es happy. El evangelio es: niégate a ti mismo, toma tu cruz y sígueme. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero ya no vivo en la carne, lo vivo en la fe. ¿De quién? ¿De la religión? No, del Hijo de Dios, que me amó y se entregó a sí mismo por mí. En Gálatas 2:20. La salvación es como Dios la ha confeccionado. La salvación no viene como el hombre se la ha inventado, sino que viene como Dios lo ha establecido y la ha consumado. Así es la salvación. ¿Y cómo la ha confeccionado? Primeramente vemos en el texto que la salvación es exclusiva de Dios.
Y tengo apuntado aquí, con letras bien negras y resaltantes para que no se quede en el tintero, la salvación de un alma no tiene nada que ver con lo humano ni con lo terrenal, sino con lo divino en mayúsculas. Lo que es nacido de la carne, carne es humano, terrenal. No tiene nada que ver con la salvación, el nacimiento terrenal. Dice, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El nacimiento espiritual solo pertenece al Señor. Solo pertenece al Señor. Incluso, como mencionaba antes, la propia confesión no es lo que salva, sino Cristo. Volviendo al texto, leemos esos dos versículos tremendos. El versículo número 3, que dice, respondió Jesús a Nicodemo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Versículo 17, lo menciona, no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. ¿Qué podemos ver en esta afirmación del Señor Jesucristo que le dijo a Nicodemo? Vemos primero un mensaje personal, porque mencionábamos lo importante de lo individual. Vemos un mensaje incuestionable y vemos un mensaje condicionado por Dios. Así está confeccionando el Señor el mensaje del Evangelio, la obra del Evangelio, para que sea efectiva a nuestro corazón, no como el hombre se inventa con sus religiones y cosas. Un mensaje de Dios enfocado de forma personal y singular hacia el corazón de Nicodemo. Dice, respondió Jesús y le dijo a él, a Nicodemo, le dijo de forma personal. Le dijo un mensaje incuestionable. Nicodemo, escucha, de cierto te digo, es incuestionable lo que voy a decir. Y también le dijo un mensaje ahora condicional. Tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. El reino de Dios. Ahora bien, nacer de nuevo, ¿no? Qué expresión tan interesante y es que a la vez humanamente tan inalcanzable, ¿no? Pero imaginémonos que nos he dicho a nosotros, en vez de Nicodemo, eres tú, Miguel, eres tú, Ángel, soy yo, delante del Señor. Y el Señor te diga, después de haberle engrosado su grandeza y que todo venía de parte de Dios, el obrar y todo estaba, y el Señor, Rabí, maestro, en fin, y que diga, Javier, para aprender el reino del cielo tienes que hacer de nuevo. ¿Cómo me quedaría? ¿Cómo te quedarías tú delante del Señor? Pues como se quedó Nicodemo, que no entendía como se suele decir, ni la misa a la media. No entendía lo que sucedió. ¿Y cuántas veces ha pasado esto en nuestras vidas antes de ser creyentes? A mí personalmente, un montón de veces. Escuchar el Evangelio y no tener ni idea de lo que me estaban diciendo. Es que ni idea. ¿Qué tiene que ver ese Jesús de Nazaret que fue crucificado hace 2000 años conmigo? Las cosas naturales no pueden percibirse. Las cosas espirituales no pueden percibirse en lo natural. Y realmente Nicodemo es lo que contestó el Señor. Versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? No tenía ni idea de lo que estaba hablando. Y hermanos, si Dios nos toca el corazón, es Dios quien abre nuestro corazón para que podamos entender lo que realmente es el Evangelio de Cristo para ser salvos. Y esto es una obra de Dios, no es de hombre. Sí, por supuesto, está la voluntad luego de recibir a Cristo, que ahora hablaremos también. Pero la salvación solo pertenece a Dios. Es Dios quien mueve el corazón. Es Dios que viene y abre los ojos del entendimiento. Y nos dice en Juan capítulo 16, versículo 8, convence de pecado, de justicia y de juicio. Si quieres lo puedes ir a mirar. Juan capítulo 16, versículo 8. Ese es el ministerio del Espíritu Santo y que viene al hombre para que podamos ser salvos en la persona del Señor Jesucristo. Ahora continúa el texto y Jesús explica cómo Dios obra llevándonos a la cruz. Él y solo Él. Leemos los versículos del 5 al 8. Y nos dice, respondió Jesús, de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios.
Lo que es nacido de la carne, carne es. Y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, pues es necesario nacer de nuevo. Y aquí este versículo 8 es lo que quiero resaltar. Y coge al viento y usa una ilustración para dar un mensaje espiritual. Nos dice el versículo 8, el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es la mano secreta de Dios obrando en la salvación de las almas. ¿Hay algo humano aquí? Es todo divino. Es todo la obra del Señor. Continuamos en esta confección de la salvación, y ahora el texto nos lleva a la explicación de cómo el Señor la llevó a cabo. ¿De cómo lo hizo? ¿Cómo lo hizo? La salvación es realizada y consumada por Dios, y lo vemos en los versículos 13 y 14, y nos dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. O sea, fue Dios mismo que decidió venir y vino para salvarnos. No te postra esto de rodillas y te hace poner la boca en el polvo, contemplando que es el Dios mismo, el Dios Altísimo, que vino y descendió para buscarte. Juan capítulo 1, versículo 1 nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y luego más adelante, en el versículo 14, dice: aquel Verbo fue hecho carne, ¿os acordáis del texto? Y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. El texto nos dice que Jesús estaba en la eternidad, estaba junto al Padre, estaba junto al Espíritu Santo. Nos menciona en el versículo número 13, que nos dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. O sea, el texto nos dice que Jesús estaba en la eternidad junto al Padre. Estaba junto al Espíritu Santo. Y Jesús, siendo Dios, decidió venir a buscarnos. Jesús dejó su morada para venir a buscarte. El Dios mismo, el Altísimo. Jesús dejó su morada para venir a salvarte. Él fue el que lo hizo. Jesús dejó su morada para que pudiéramos, cada uno, de forma individual y personal, delante de Dios, recibir perdón y salvación de nuestros pecados. ¿Y qué texto nos viene a la memoria, no? Para hacer esa explicación? Filipenses capítulo 2, no escatimó a ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, se hizo en forma de hombre, y en esa condición de forma de hombre se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte, y muerte de cruz. Ese es el Dios eterno, verdadero, el Altísimo, que estaba hablando con Nicodemo. Y fue lo que hizo, y cómo lo hizo, para traernos salvación a ti, hoy, y a mí, en estos momentos, en el cual pues el Señor nos ha salvado. De hecho, la Escritura lo explica a lo largo de todo el consejo de Dios, esos profetas apuntando a ese establo, para que luego ese niño que nos fue nacido fuera ese hijo que nos fue entregado, tal y como menciona en Isaías capítulo 9, versículo 6. Fue Dios mismo quien se sacrificó para salvarnos. Y ahora en el versículo 14 hace una referencia y también hace otra ilustración, otra enseñanza que nos lleva a la cruz del Calvario, con un evento que sucedió en el Éxodo, en el libro de los Números, en el cual la serpiente ardiente de bronce, ¿recordáis? Pues el Señor envió castigo al pueblo de Israel de serpientes ardientes que le mordían y morían, y le dijo a Moisés: levanta una asta y pon una serpiente de bronce, y aquel que mira a la serpiente quedará sanado de las picaduras de esa serpiente, ¿no? Y el Señor coge esta ilustración para ilustrarse su propio padecimiento en la cruz, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, mirando con fe a la cruz del Calvario. Crucificado, muerto y sepultado, consumada la obra de la redención, luego ratificada con su resurrección. La salvación es exclusiva de Dios, la salvación es realizada y consumada por Dios, y ahora la salvación debe de ser aceptada por el hombre. Al tanto,
como Dios lo ha dispuesto, insisto. Aceptada como Dios lo ha dispuesto. Versículo 15 hasta el 18. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito Hijo de Dios. Creer con fe, como Dios lo ha dispuesto. Y esto, hermanos, es nuestra responsabilidad. Cada uno, individualmente delante de Dios. Nicodemo también, pero todos, a lo largo de la historia, y todo lo que vendrá también, es nuestra responsabilidad aceptar el Evangelio en la persona del Señor Jesucristo. Y de hecho, mira cómo lo demanda, con qué insistencia e énfasis pone el Señor en ello. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 15. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 16. El que en él cree no es condenado. Versículo 18. Ese énfasis en recibir la salvación como Dios lo ha establecido. ¿Y cómo es efectivo el Evangelio para salvación de nuestras almas? ¿Cómo apela a nuestra responsabilidad delante de Dios? Bueno, el apóstol Pablo lo menciona claramente. Dios hablando y usando al apóstol Pablo, escribiendo la epístola a los romanos, y le dice, un versículo clave, para poner en práctica lo que Dios ha estipulado para ser salvos. Romanos 10, 8, 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así ha estipulado el Señor, y es nuestra responsabilidad. Sí, la salvación pertenece a Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada para ser salvo. Únicamente creer en Jesús y recibirle por la fe arrepentido como su único Señor y Salvador personal. Entonces hace efectiva esa fe, esa salvación en esa alma, en esa persona. De hecho, estaba pensando un poco, ¿te acuerdas del día que te convertiste? Yo me convertí el día 10 de marzo del año 90. Tremendo encuentro con el Señor. El encuentro con el Señor por excelencia. A lo mejor tú no sabes el día concreto, pero sabes que eres salvo. Porque es el Espíritu Santo quien te da testimonio. He llegado a la conclusión de que un alma, cada uno de nosotros sabemos si somos salvos. Lo sabemos o no. Porque es el testimonio de Dios quien nos lo dice. Un alma que no está segura de que es salva, no es salva. Porque cuestiona con fe lo que dice la Escritura. Y tenemos al Espíritu Santo de Dios morando en el corazón que nos da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Así que si tú tienes dudas de tu salvación, en lo secreto, cuando llegues a tu casa, arrodíllate delante del Señor y abre tu corazón al Señor. Y el Señor te guiará. Y te guiará a la persona del Señor Jesucristo. Y confirmará esa seguridad y certeza en el corazón. Porque lo dice la Escritura en Romanos 8. El Espíritu de Dios da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y de esta manera pues nos gozamos y nos alegramos en ello. Y deseamos entregar todas y cada una de nuestras vidas. El Señor está hoy invitando para la salvación. Está invitando y hoy es el día de salvación. De título de conclusión, recordemos, vuelvo a traer esas dos ilustraciones que he puesto al principio del mensaje. Ese profeta que está mirándonos y apuntando hacia el establo en Belén, para luego ese hombre que está delante de delante de Jesús, y Jesús está diciendo las maravillosas misericordias de Dios para salvación, en el amor de Cristo entregado en la cruz del Calvario. Hemos considerado Jesús y Nicodemo,
una conversación con repercusiones eternas. Y el bosquejo lo menciono, los 3 puntos. La salvación no está en la religión, ni en ningún otro lugar que no sea Cristo. La salvación no está en una fe hecha a medida. Y la salvación solo está en Cristo, como Dios lo ha confeccionado. Punto y final. Y, ¿sabes una cosa? Estaba mirando un poquito a Nicodemo, y gloria a Dios, Nicodemo fue salvo. Eso lo podemos ver en el transcurso del Evangelio según San Juan. La primera referencia que tiene en Juan 7:50, ¿no? En el que menciona pues, la condición espiritual y situación espiritual de Nicodemo. Nicodemo fue salvo, luego vemos cómo estaba involucrado también en la obra del Señor. Luego en la cruz también, lo podemos ver en el Evangelio de Juan, ¿no? Y es una realidad. En Cristo hay perdón de pecados. Y esperaba a ver a alguien aquí que no fuese creyente, pero bueno, lo he puesto en mis notas y he puesto, ¿y si no? ¿A qué estás esperando? Bueno, creo que todos somos creyentes. Tú sabes si eres creyente. Y Dios también. Yo puedo ver un poquito y vislumbrar cuál que tú de mí. Pero si no, ¿a qué estamos esperando? ¿A qué estás esperando a entregar tu vida al Señor para salvación? Y una vez entregada para salvación, una vida para ser usado por el Señor para la predicación de ese Evangelio que vino y nos salvó. Nos salvó. Así que gloria a Dios por su amor, gloria a Dios por su misericordia, gloria a Dios por su gracia y gloria a Dios por el Evangelio del Señor Jesucristo en la persona de su Hijo amado, que vino a nuestras vidas de forma íntima y personal, como el viento que sopla y va y oye su sonido, no sabe dónde va, dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu, y gloria a Dios porque nacimos de nuevo en la persona del Señor Jesucristo. Gloria a Dios por su Evangelio. Que el Señor os bendiga.